Eh, Hola, buenos días, muchas gracias por venir. Sé que es sábado en la mañana y que, bueno, es un poco complicado. Les quiero advertir primero que voy a utilizar la pizarra bastante. Entonces, bueno, si les interesa ver lo que voy escribiendo, asegúrense que lo puedan ver. Les voy a hablar un poco de la planificación que tengo para lo que quiero decir. Primero le voy a hablar sobre los argumentos estos que tengo acá en la pizarra. Están ahí escritos, pero bueno, después los voy a comentar. Después quiero hacer un comentario sobre la diferencia sexual, después otro sobre la fórmula de la sexuación. Luego hablaremos de lo femenino queda siempre oscuro o implícito, y finalmente la maniobra freudiana y lacaniana sobre lo oscuro implícito. Probablemente la diferencia sexual y las formas de la sexuación y los argumentos sea lo que digamos antes de ir a un break, y después terminemos con lo femenino queda siempre oscuro implícito y la maniobra freudiana y la lacaniana sobre lo oscuro implícito. Si tienen preguntas, levanten la mano, ¿okay? En cualquier momento de la exposición. No los dejemos hasta el final porque es una, digamos, lo planifiqué de manera progresiva. Entonces, si nos perdemos al principio, probablemente no lleguemos al final. Entonces me interesa que si no entienden algo o si ven que algo les está quedando medio dudoso, me pregunten. Si a mí no me queda dudoso también, les intento aclarar. Pero bueno, la idea también es que podamos establecer algunas zonas que todavía quedan un poco grises porque es un trabajo de investigación. Y bueno, voy a comenzar entonces con los argumentos que tengo acá. Y básicamente esto es lo que quiero poder desarrollar o plantearles, postularles, y bueno, eso sí, al final podemos capaz discutir un poco si son pertinentes, si son adecuadas, si las creen útiles, si les parece que no sirve para absolutamente nada, etcétera. Bueno, el primer argumento que titulé cero, pero más porque creo que tiene un estatuto más como de axioma o de verdad, que o la tomamos o no la tomamos, y si la tomamos tiene unas consecuencias, y si no las tomamos obviamente no las tiene porque no estamos pensando de esa manera. Pero no creo que sea algo que se pueda fundamentar excesivamente bien. Solo es un punto de partida que toma Lacan y probablemente muchísimos autores más. El que yo conozco que la tome fuertemente es Lacan, pero hay muchos autores que lo dicen de otra manera. Pero en fin, lo que quiero decir es, hay dos sexualidades, pero no hacen una. Es decir, hay dos, ahorita voy a definir un poco más sexualidad, pero hay dos cosas que podemos llamar sexualidades, y a pesar de que de esas cosas hay dos, esas dos no hacen uno. Es decir, es un poco impropio incluso hablar de sexualidad porque tenemos dos cosas que no se pueden agrupar precisamente como uno. Digamos, esa es una de las propiedades principales. Verán que esto es lo que Lacan dice cuando no hay la relación sexual o no hay la proporción sexual, entra en esto de que no hacen uno. Y la sexualidad, por lo menos una definición que quiero plantearles, es aquello que aloja una verdad, aquello que aloja una verdad del sujeto y afecta a su cuerpo. Con esto quiero recalcar de que la sexualidad, por lo menos lo que yo voy a denominar sexualidad, no tiene nada que ver con algo biológico o algo tampoco, digamos, de autopercepción. Es decir, yo me creo hombre, me creo mujer, me creo otras posibilidades, sino que se trata de la manera de hablar o el vocabulario que se utiliza para decir aquello íntimo que tiene sentido, pero es un sentido oscuro, un sentido velado, que afecta al sujeto, es decir, y que afecta precisamente a los cuerpos.
Es decir, no quiero tomar la vía que sería inversa, que sería decir aquello que afecta a los cuerpos, o sea, lo que afecta a los cuerpos es la sexualidad. Entonces nosotros pudiéramos pensar que tenemos una sexualidad previa, que sería la manera que tenemos, por ejemplo, relaciones sexuales, o lo que tenemos entre las piernas, o lo que tenemos en los cromosomas, etcétera, y eso es lo que a nosotros nos da la verdad de nuestro ser. Digo, no es esa dirección la que estoy tomando. La dirección que estoy tomando es completamente opuesta. Es decir, nosotros tenemos algo que sería un sentido oscuro que nos da nuestra verdad, que es muy importante para nosotros, que nos es muy íntima, y a eso lo vamos a llamar sexualidad. Después voy a hablar un poco más de esto, pero quiero que vaya quedando claro que lo que estoy hablando de sexualidad nada tiene que ver con, no sé, con lo que pudiera ser, por ejemplo, una teoría del coger o una teoría de los géneros. No se trata de eso, sino más bien de las relaciones que pueden tener la palabra con las cosas que están explícitas, las cosas que están implícitas, lo que está oscuro, lo que es universal, lo que es particular, lo que me afecta a mí particularmente, lo que hace que yo me maneje de esta manera, lo que hace que yo me maneje de otra. Siempre en la onda de que sea algo oscuro y íntimo del ser de la persona, por ir nombrándolo de alguna manera. Bien, 2. La histeria aparece en el psicoanálisis a partir de una sexualidad que busca ser explicada lógicamente. Es decir, hay un objeto que le va a aparecer al psicoanálisis. Digo que le va a aparecer al psicoanálisis porque, bueno, hay histeria antes del psicoanálisis, no fue una palabra que el psicoanálisis acuñó. Saben que es viejísima, ahora con esa historia no me voy a meter, pero bueno, si les interesa está en Google. La histeria aparece en el psicoanálisis, quiero decir, en el sentido de que el psicoanálisis también crea este objeto que sería la histeria, que tiene una sexualidad que busca ser explicada lógicamente. Es decir, se pudiera decir también que es una sexualidad que busca ser dicha, pero bueno, que sea una sexualidad que busca ser dicha le precedían ya 500 años, o sea, eso no era la novedad del psicoanálisis. Lo que yo les quiero proponer como la novedad del psicoanálisis es que justamente es un tratamiento, lógico pero no racional. Con esto quiero decir que responde a ciertas leyes y tiene ciertas formas de construcción, que después capaz hablaremos un poco, pero digamos no es la manera canónica de conscientemente hacer un silogismo o la lógica aristotélica, etcétera. Sin embargo, eso no quita que tenga ciertas leyes. Que, bueno, ustedes saben que por eso Lacan empieza a trabajar con otras lógicas que, por ejemplo, no participan del principio de no contradicción o del tercero excluido. Sin embargo, tiene cierta reglamento, como pudiera ser el reglamento de los significantes o el reglamento de la lingüística, que tiene formas de relación entre los diferentes elementos. Y bueno, voy con la tercera. El psicoanálisis es un tratamiento lógico pero no racional. Ahora que busqué, me metí con el tercera, estaba hablando del segundo y salté de una tercera. El psicoanálisis es un tratamiento lógico pero no racional sobre lo inconsciente en su realidad sexual. Esto es básicamente a lo último que quiero llegar, entonces cuando lleguemos ahí lo hablo un poco más. Pero bueno, lo primero que quiero destacar de esta definición argumentativa que estoy dando es que el psicoanálisis lo estoy proponiendo como un tratamiento, es decir, algo que produce un cambio, o de hecho es el cambio mismo, digamos. Tratamiento lógico pero no racional sobre el inconsciente en su realidad sexual. Y verán que en realidad el inconsciente, a partir de la número 1, se nos está permeando, ¿sí? O sea, una verdad del sujeto que afecta a su cuerpo, ya ahí estamos hablando de algo que pudiera pensarse como el inconsciente, y también con la sexualidad que busca ser explicada lógicamente, estamos ya, digamos, en el terreno del inconsciente.
Bueno, primero quiero plantear, digamos, la existencia y explorar un poquito el campo de, digámoslo así, lo secreto, lo particular, lo íntimo, de lo que se habla o no. Porque pudiéramos pensar que aquello secreto, particular, íntimo, de lo que no se habla, pudiera tener que ver con el ser más profundo, oscuro, singular de la persona. Y obviamente que eso tenga que ver con la sexualidad, especialmente por, digamos, no porque la sexualidad tenga algo intrínseco que lo haga oscuro, algo de lo cual no hablar, algo particular, algo íntimo, sino justamente porque en nuestra cultura no se habla de sexualidad. Es decir, hay cosas, digamos, que se pueden preguntar y hay cosas que no, y dentro de las cosas que no están la mayoría de los temas sexuales. Y por eso quiero empezar a que podamos pensar que aquello que es justamente secreto, particular, íntimo, del que no se habla, no es precisamente lo más íntimo e individual del sujeto, justamente porque estoy planteando que esta prohibición, por digámoslo así, este tabú de hablar de la sexualidad, tiene que ver justamente con nuestra cultura. Hoy nos va a acompañar bastante el libro de Mauro Vallejo que se llama Incidencias en el psicoanálisis, de la obra de Michel Foucault, Prolegómenos a una arqueología posible del saber psicoanalítico. Les puse acá Mauro Vallejo, Incidencias del psicoanálisis, porque bueno, el título es bastante largo, pero como pueden haber escuchado, básicamente lo que busca es ver cómo el psicoanálisis actuó u operó sobre la obra de Michel Foucault. Y acá él hace un trabajo bastante serio, diría yo, o sea, pone bastante evidente cómo la sexualidad, a partir de, no quiero aburrirlos con los detalles, pero a partir de ciertos cambios que pasan en la Iglesia Católica, que ustedes saben que en el medioevo era la institución reinante, a partir de ciertos cambios que se hacen en la Iglesia Católica, la sexualidad pasa a ser algo de lo que se tiene que hablar. Es decir, hay un discurso que empuja a hablar de la sexualidad, pero obviamente con una persona, que sería el confesor. Entonces acá en la página 167, él hace una cita donde toma la confesión. Lo que me interesa queda más hacia el final y es sobre lo que les estoy hablando, así que si nos quedamos un poquito en el medio no se preocupen demasiado, no me interesa explayarme sobre toda la cita, pero sí darles un contexto para esto que quiero decir al final. La confesión es el grado último de la capilaridad del poder pastoral, que por medio de una serie de dispositivos y mecanismos ingresa en la interioridad del sujeto, arrancándole allí la verdad. ¿Sí? O sea, el poder pastoral se mete en la interioridad del sujeto y de ahí agarra la verdad. Esta matriz discursiva es la que ha insertado toda comunicación de lo sexual en el plano de la confesión. Cuando un sujeto habla de su sexualidad, su discurso necesariamente asume la forma de una confesión, por cuanto transcribe una verdad privada en un espacio discursivo público. Eso en realidad al final, lo de por cuanto transcribe una verdad privada en un espacio discursivo público, me parece que es de lo que estamos intentando hablar hoy. Porque justamente estas sexualidades van a ver que tienen digamos así, la forma de ser de organizaciones de discurso. Es decir, lo que vamos a proponer como la sexualidad hombre y la sexualidad mujer, sexualidad masculina y la sexualidad femenina, son las maneras que están organizados o estructurados
o las vías que se puede recorrer de un discurso en particular. Entonces, por ejemplo, pudiéramos pensar en si hay imposibles o no. Es una pregunta un poco tramposa, ya les diré por qué. Pudiéramos pensar si hay centros o no en ese discurso. Por ejemplo, imposible es que algo no sea posible, ¿sí? Pero quiero decir, por ejemplo, sería imposible que una persona, digámoslo así para entrar en un tema bastante polémico, pero por ejemplo para Trump sería imposible que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, sería imposible que una persona migrante fuera buena, ¿sí? Eso obviamente no tiene nada que ver con los migrantes ni con los extranjeros ni nada así, sino con el discurso que él arma, que en realidad, seamos sinceros, puede ser que sea solamente el discurso de Trump, ¿sí? O sea, no estoy diciendo nada de sobre cómo él exactamente piensa. Pero, por ejemplo, para ese discurso xenófobo es imposible que una persona extranjera sea buena. Para el discurso feminista más radical es imposible que un hombre sea bueno. Otra cosa sería, por ejemplo, hay centros, por ejemplo, en el catolicismo, que Dios sea el centro del universo y de todas las significaciones y de cómo funciona todo, cómo circula el sentido, cómo se relaciona un elemento con el otro. Todo eso son maneras, digo, de pensar o ítems a tomar en cuenta cuando estamos pensando en la organización del discurso, que es justamente lo que les voy a proponer que el lado hombre y el lado mujer son. Es decir, yo les voy a proponer hoy que el lado hombre es una manera de organizar el discurso y el lado mujer es otra manera de organizar el discurso, y que son diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, para tomar dos ejemplos muy burdos, pero que creo que nos van a ayudar en el día de hoy. Los dos ejemplos que quiero tomar son la ola más radical que versa sobre el heteropatriarcado y Barney, ¿okay? Voy a empezar con Barney porque me parece que es digamos, el más fácil. Barney es el dinosaurio púrpura, no sé si que es bastante conocido por los chicos. Vivía allá, no me puedo desligar de eso. Entonces Barney le dice a todo el mundo, porque no va a importar si conocen a Barney o no, pero sí le dicen a todo el mundo que son especiales, que lo van a haber escuchado en un montón de discursos, todo el mundo es especial, todo el mundo tiene algo que ofrecer, todo el mundo tiene que aportar, y que todos esos algo que ofrecer y que aportar son igualmente de valiosos. No sé si ven la contradicción grandísima que hay en esto, que es que si todos somos especiales, entonces ninguno lo es. ¿Sí? O sea, porque si todos tenemos algo que nos diferencia de los demás, entonces ese algo que nos diferencia de los demás es universal y nos hace igual a todos los otros. Es decir, el ser especial, lejos de apartarnos de todos los otros, es justamente la condición que nos hace todos ser iguales. Si lo quieren pensar psicoanalíticamente, porque yo tengo un problema, que soy bastante abstracto, entonces puede ser que ustedes no piensen que estoy hablando de psicoanálisis, pero mi idea es que sí estoy hablando de psicoanálisis y hay un malentendido grande a veces. Entonces, si no entienden, si llevo 10 minutos hablando de algo y no entienden qué tiene que ver con el psicoanálisis, por favor pregúntenme. Esto tiene que ver con el psicoanálisis en el sentido de que hay una ola también en el psicoanálisis que propone que todas las personas son singulares y que se trata de eso, de explotar aquella cosa más íntima y bella que tenga la persona por dentro, y de eso hacer una obra de arte incomprensible para los demás y que sea completamente íntima, singular. Después de haber empezado
con algo que por lo menos nos hizo sonreír a las 9 de la mañana. Voy a algo que va a ser obviamente muchísimo más polémico, que es el heteropatriarcado, que sabrán que en la ola, estoy hablando de la ola radical del feminismo, no tengo absolutamente nada en contra del feminismo a secas, de hecho me pudiera definir como feminista, pero saben que hay una ola bastante radical que intenta culpar todo, resolver todo. El punto de detención de todos los argumentos es que eso se debe al heteropatriarcado. Entonces es como si hubiera una entidad que fuera este heteropatriarcado que hace que, digámoslo así, todas las personas sufran de alguna manera, todas las otras personas que no entran dentro de ese sistema. Entonces, lo que quiero decir acá, que sería diferente de Barney, por ejemplo, sería que en Barney todos los objetos, los entes que nos aparecen son especiales, son tratados como singulares, mientras que en este discurso sobre el heteropatriarcado, más bien todos son tratados iguales, menos algo que se establece como una excepción, que justamente es lo que actúa sobre aquellos sujetos que están sometidos. Y sometidos con una connotación negativa, es decir, que hay algo que se les resta ahí. Hay otro concepto que me gustaría proponerle, además de organización del discurso. Me parece que esto lo pudieran pensar también un poco como los sistemas de lo que hay. Ven que acá se nos aparecen cosas diferentes cuando pensamos, por ejemplo, desde el lado del catolicismo, y pensamos desde el lado de Barney, que son corrientes diferentes. O sea, en el catolicismo pudiéramos pensar que hay santos y mártires y este tipo de persona más que brilla justamente por su devoción a Dios, mientras que, por ejemplo, en Barney todos somos especiales, entonces de lo que se trataría es de diferenciarnos constantemente del resto. Esto algunos autores lo llaman ontología, es por lo menos la mejor palabra que he encontrado hasta ahora. La quiero diferenciar de la ontología más metafísica, es decir, del discurso sobre el ser. Acá lo que quiero plantear es lo que hay, es decir, aquellos objetos que aparecen o desaparecen, ¿sí? Digamos que a partir de la instauración de un discurso se puede pensar que hay ciertos objetos que se ven, digamos, iluminados y otros que quedan en la oscuridad. La frase de Lacan de no hay la realidad prediscursiva, me parece que la podemos, del seminario 20, la podemos intentar, digamos, enchufar acá, justamente en el sentido de que quiero proponer que hay un discurso y a partir de ese discurso lo que hay aparece, que sería la realidad. Pero obviamente lo que hay también implica que haya un discurso, ¿sí? Y bueno, si nos queremos intentar mezclarlo también con la organización del discurso, esos objetos que aparecen, esas cosas que aparecen, tuviéramos que preguntarnos, digamos, cómo o cuál es esa organización, de dónde viene la luz, y ahí entramos de nuevo en la organización del discurso. Para ir, digamos, entrando un poco ya más en el tema, algo muy interesante que no sé si se han puesto a pensar es que todos estos discursos siempre nos van a dejar algo de imposible. Para ir aclarando por ahí. No sé si va a ser... ¿Hay otro? ¿Hay otro? Bueno, para ir aclarando, o si te sigo el argumento, la idea es que la sexualidad es aquello que guarda una verdad que nos afecta. Lo que vos estás diciendo es que eso no es intrínseco a la sexualidad, sino que tiene que ver con un discurso que era más o menos lo que Bruno vino tratando de ver. ¿Qué discursos tomaron a la sexualidad y en qué lugar le fueron ubicando? ¿En qué lugar la fueron ubicando?
Ahora entiendo que lo que vos estás tratando de plantear es que si es un discurso, tiene organizaciones, lógicas, leyes. Sí, y disculpen, ahorita terminamos. Pero el problema es que cuando lo dices así, pareciera que la sexualidad fuera algo sobre lo cual los discursos van versando. Y no es por lo menos lo que yo quiero proponer. Lo que quiero proponer es justamente que los discursos, a partir de sus organizaciones y sus leyes y sus reglas, crean objetos. Por ejemplo, la sexualidad. Digamos, es al revés. Porque si pensamos que hay la sexualidad y que después los discursos van versando sobre ella, van hablando sobre ella, van poniéndoles reglas, van no poniéndoles reglas, estamos haciendo lo opuesto. Estamos pensando que hay algo. ¿Tenés? Sí. Creo que podemos hablar sin esto, con las preguntas, porque si no, sí, vamos a hacer No, que justamente ayer trabajamos la idea de que, no sé si lo dije así de modo explícito, pero que no puede pensarse que existe una sexualidad y discursos que versen sobre ella, porque la sexualidad justamente es una invención relativamente moderna, al menos tal como lo plantea Foucault, por ejemplo. Es decir, que no es que existe una entidad llamada sexualidad, lo cual distintos discursos a lo largo del tiempo pensaron sobre eso, sino que ya es un modo digamos, uno puede decir, ya es una invención, una creación, el objeto específico de lo que se llama sexualidad. Claro, sí, completamente de acuerdo. Pero lo que quiero enfatizar es que la sexualidad es un hecho de discurso. Y enfatizar que eso no significa que todo sea un hecho de discurso, ¿sí? O sea, porque si yo acá, no sé, de repente saco una metralleta y los mato a todos, o sea, no, ¿me entienden? Van a estar muertos, no. Lo mismo si les tiro un ladrillo les va a doler, o sea, no, pero ahora, ¿qué pasa con la sexualidad, por ejemplo? Que la sexualidad, y por eso quise hacer esta diferencia al principio, no es los genitales, ni son los cromosomas, ni son la manera en la cual los diferentes genitales se relacionan uno con el otro o con diferentes partes del cuerpo o con juguetes. ¿Sí? No es de eso de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es de otra cosa. Que en realidad eso también lo pudiéramos pensar que está determinado culturalmente. ¿Sí? Es decir, las maneras en las cuales los cuerpos juegan unos con los otros, o incluso se pudiera, si pensamos por ejemplo la sexualidad mística, ni siquiera es unos con los otros, sino es, bueno, además que puede ser uno con uno, además de eso también puede ser uno con Dios, que también lo pudiéramos pensar como una especie de sexualidad, ¿sí? Pero además de eso que está determinado culturalmente, que es, digamos, la manera en la cual cada uno ejerce los placeres del cuerpo, sobre todo con los genitales, no sé cómo pudiéramos llamar eso, porque no a lo que quiero llegar. Lo que quiero decir es que hay otra cosa a la cual podemos llamar sexualidad, que no tiene tanto que ver con eso, no es eso lo más importante. De hecho, verán que ni siquiera está en mi definición, o la definición que yo estoy proponiendo, sino que la sexualidad lo estoy proponiendo como aquello que aloja una verdad del sujeto y afecta a su cuerpo. Que alguien pudiera pensar que eso tiene que ver, por ejemplo, con el tamaño del miembro, ¿sí? O con cómo le gusta, o dónde le gusta, si le gusta que le toquen la oreja o no. Pero no necesariamente tiene que ser así. Eso sería una manera de llenar ese espacio vacío, ese espacio lógico que yo estoy proponiendo. Que sería decir, sí, es que a mí me gusta que me toquen aquí. Sí, está bien, eso pudiera pensarse como una verdad íntima, particular, del sujeto, que revela una verdad que afecta a su cuerpo. Pero también pudiera pensarse en la sexualidad, que yo no puedo recibirme, ¿sí? Eso, si nosotros lo pensamos como aquello que aloja una verdad del sujeto que afecta a su cuerpo, yo no puedo recibirme porque justo siempre el día antes del examen salgo y me emborracho, o justo siempre el día antes del examen me da un dolor de panza enorme que hace que ni siquiera pueda asistir a la universidad. Eso sería sexualidad. Y ven que, o sea, obviamente no tiene nada que ver ni con los genitales ni con un cuerpo y el otro, etc. Sí, discúlpame que te interrumpí.
No, quedó ¿Era claro. eso? Sí. Vale. Claro, te interrumpí, que cosa que medio no se debería hacer, pero porque es un punto que me parece que tiene que quedar muy claro, porque si no se entiende, o sea, si no se ve que estoy planteando un lugar lógico, discursivo, de hecho va a quedar buenísimo con esto que voy a decir ahora. Si no se entiende eso y se piensa que estamos hablando de las maneras de coger, no se va a entender. Especialmente porque no puede ser eso, en el sentido de que no hay la relación sexual. No ayer porque estaba muy cansado, pero otros días sí. Entonces, bueno, sigo. Además, ¿se acuerdan que estábamos hablando de lo que hay y de las organizaciones posibles del discurso? Y lo que quiero plantear es que en todo discurso se establece algo de imposible, que esto en su límite está, no sé si han visto tampoco sé si me han escuchado las suficientes veces como para que esta anécdota ya no canse, pero hay un afiche de Muhammad Ali, no soy nada parecido a Muhammad Ali, ni tengo su porte ni nada, pero él estaba parado así, saben que él era un boxeador, entonces después de que noqueó a alguien, está parado sobre él, creo que es una publicidad de Nike, y dice, la publicidad, el eslogan, digamos, que se impone es impossible is nothing, que nada es imposible. Entonces ustedes ahora que dije que esto siempre deja algo imposible, ustedes me pudieran decir, bueno, nada es imposible. Pero justamente lo que el mismo discurso de que nada sea imposible impone es que hay algo imposible, que sería la imposibilidad, ¿sí? Que nos entra, además de, si lo tomamos literalmente, la nada es imposible, que también sería otra opción, pero tomándolo, digamos, más discursivamente, en vez de, digamos, a la letra, si lo tomamos en términos del sistema que arma, ese sistema, el de nada es imposible, arma la imposibilidad misma como un imposible. Que además, si seguimos con este vocabulario que estábamos utilizando antes de la iluminación, vemos que justamente la imposibilidad es lo que queda en lo oscuro, ¿sí? Porque justamente lo que se ilumina es todo lo posible y la imposibilidad queda en la oscuridad. Y lo que les quiero proponer es que justamente esta oscuridad es lo que nosotros vamos a llamar, que esto también vamos a tener que hacer un trabajo como el que hicimos sobre la sexualidad para poder pensarlo de otra manera. Pero lo que les quiero proponer es que justamente esto que queda en lo oscuro, a eso lo vamos a llamar, vamos a entrar en la zona de la sexualidad, la feminidad, el cuerpo, o mejor dicho, lo que escapa del cuerpo. Lo real como lo que siempre resiste, pero que eso hace, o sea, esa necesidad perpetua, estructural, de que siempre haya algo imposible, nos permite, por ejemplo, decir cosas como lo real siempre resiste, ¿sí? O sea, porque, por ejemplo, todo intento de iluminación siempre deja por fuera una oscuridad, y si la oscuridad lo estamos ubicando del lado de lo real, entonces estamos diciendo que siempre hay un real, en ese lado siempre resiste a los intentos de iluminación, y eso hace que sea constante, ¿sí? Esto es algo que voy a desarrollar después. Ahorita les tiré una bomba, no sé si se dieron cuenta, pero les tiré una bomba, y bueno, lo vamos a desarrollar más después. Lo que me interesa hablar hoy, sobre todo, es este tipo de organización de discurso que versa sobre
significantes, es decir, sobre, digamos, espacios vacíos, sobre cosas que no se significan a sí mismos, sobre elementos, digamos, diferenciales que solo aparecen como la negatividad de los otros elementos, perdón. Y esto solo lo estoy acotando, me parece ya una obviedad con lo otro que había dicho, pero lo quiero acotar porque hay casos entonces donde que no van a entrar ni del lado hombre ni del lado mujer, ¿sí? Porque son casos donde lo significante no está, digamos, no se está mostrando. Y por lo tanto quiero acotar que se trata, digamos, de una herramienta limitada, ¿sí? Es decir, lo que voy a proponer como sexualidad, lo que voy a proponer como lado hombre, como lado mujer, es un instrumento, una herramienta, un útil que tiene una utilidad limitada. Sirve para ver cómo están organizados los discursos. Y no más de eso. Solo para seguir mostrando como diferentes facetas posibles de lo que estoy hablando o denominando como discurso, porque alguien me pudiera decir, bueno, pero los discursos son solo un reflejo o una representación de la realidad, cuando yo más bien lo que estoy proponiendo es lo opuesto, que son los discursos los que crean la realidad. Que bueno, también es una de esas cosas que yo pusiera como cero, o sea, me parece que es algo que o se acepta o se rechaza, y si se acepta, digamos, podemos seguir hablando, y si no se acepta, lamentablemente no. Bueno, por ejemplo, en la página, las citas que voy a dar hoy todas son de este libro de Mauro Vallejo, así que voy a dejar de nombrarlo, solo les voy a dar el nombre de la página. Ustedes saben que ahorita hay una tendencia bastante grande de identificar la persona a su cuerpo, a su biología, a su anatomía, a cómo funcionan las células que componen esto duro, ¿sí? Y lo que Mauro propone es que en realidad eso empieza en el medioevo, o sea, no es lo más nuevo, porque normalmente se piensa que eso es lo más nuevo, porque con la neurociencia y las capacidades de observar eso de manera mucho más nítida y precisa, se piensa que es algo nuevo, el pensar que uno es su cuerpo. Y bueno, acá lo que dice es, no me interesa lo que viene antes, es solo el contexto, solo me va a interesar las últimas 5 palabras. De la misma forma que la dicotomía femenino-masculino no era desde ningún punto de vista rígida o inflexible, la distinción entre cuerpo y alma permitía fusiones que tendían hacia una concepción según la cual cada sujeto era su cuerpo, ¿sí? Es decir, ya desde el medioevo se está armando todo un discurso, toda una ontología, donde aquello que aparece como individual, como del sujeto, es justamente su cuerpo. Otra manera, acá más bien lo voy a decir como por oposición, porque lo que va a decir es que hay un discurso que es el católico, el reino del catolicismo en Occidente. Entonces él va a caracterizar eso, pero justamente por el cambio que sufre después de que eso deja de ser. Entonces dice en la página 159, el misticismo del periodo postridentino, después del Concilio de Trento, es el nombre de una constatación, el rostro de un intento de suturación del abismo que se había abierto en Occidente, y esto es lo que me interesa. Si no entendieron nada de lo anterior, no importa.
cuando los seres dejaron de ser elementos de un discurso trascendental que les otorgaba el lugar ordenado que definía su esencia. Voy de nuevo. Cuando los seres dejaron de ser elementos, o sea, lo que había, los seres eran elementos de un discurso trascendental, es decir, que va, digamos así, más allá de las apariencias hacia algo estable, que les otorgaba el lugar ordenado que definía su esencia. Es decir, cada cosa tiene su lugar y por lo tanto las cosas son en la medida de que ocupan aquel lugar que se les ha otorgado por Dios en todo este orden cosmológico. Bueno, no voy a aburrirlos más. Lo que quiero que quede planteado bastante claro, y creo que ya es suficiente, si no después hablamos más sobre eso, pero que hay diferentes discursos y que los diferentes discursos tienen diferentes maneras de organizarse. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Tiene? O bueno, hablar, pero no. Sí. No sé si es el momento para hacerla, pero tal vez sea, tal vez sí, no sé. Para mí la distinción fundamental que estás haciendo es insistir en la idea que vos llamás sexualidad específicamente a aquello que aloja una verdad del sujeto y afecta a su cuerpo. Y a eso se lo llama sexualidad. Pero que lo llame sexualidad ya es un índice, indica algo. Y por ejemplo, no lo llames política, o que no lo llames ética, o no sé. Y de hecho que aquello que aloja una verdad del sujeto y afecta a su cuerpo tenga que ver, por ejemplo, con la diferencia sexual y no con la diferencia de clase, por dar un ejemplo, me parece que también es un índice. Es decir que sexualidad, además de ser dos puntos, aquello que aloja una verdad del sujeto y afecta a su cuerpo, carga consigo, ¿no? una serie de definiciones y un espíritu que tiene la palabra que creo que tiene que ver con algo de lo que se llama habitualmente sexualidad. Sí. Y de nuevo, esto seguro es un debate que, bueno, es un debate que Bruno y yo tenemos desde hace bastante tiempo y no lo vamos a poder agotar hoy, pero sí es que me parece bueno que por lo menos podamos plantear maneras de pensarlo, porque no sé si también se han puesto a pensar por qué Lacan nos mete en este lío de poner el lado mujer y el lado hombre, o el lado macho y el lado hembra, ¿sí? Es decir, ¿por qué nos complica la vida de esta manera de dividir los discursos, digamos, en dos, y en dos maneras que estaban bastante cargadas? Es decir, ellos venían justo, o sea, en Lacan se venía justo en el momento que plantea esto, estaba pasando una ola de feminismo, digamos, o sea, no creo que haya sido, digamos, inocente, o sea, no creo que baste con decir él lo hizo desde un punto de vista, digamos, inocente, donde no se había puesto todavía en el tapete creo, es mi hipótesis, o es como yo por lo menos abordo el asunto. Tengo dos, digamos, que no se contradicen, pero sí se complican una con la otra. Una es que lo llama con el nombre de aquello que normalmente ocupó en nuestra cultura eso. O sea, porque el problema con la clase política, por ejemplo, es que no sé si guarda una verdad íntima del sujeto. Creo que es una verdad, digamos, más social o más política.
creo que lo interesante de la sexualidad es que es algo que se piensa más individual, más singular, más alejado de la sociedad incluso. Como si la sexualidad fuera algo mío y de más nadie. Mientras que la clase política o la clase social u otras maneras de agrupar que tienen en cuenta más personas, más sujetos, justamente recae un poco en eso. Pero después hay otra, que es la que en verdad me parece más interesante, es que es una maniobra lacaniana de es como matar a Freud, cortarle la cabeza, sacarle el corazón para que no vuelva. Porque justamente en Freud la sexualidad se vive más que todo como, bueno, en partes, pero tiene que ver con los placeres del cuerpo y cómo se relaciona un cuerpo con otro, con todo esto que estaba hablando, diciendo que no es, pero que en Freud ocupa ese lugar. Creo que la maniobra más grande lacaniana es vaciar completamente de sentido las palabras o los conceptos que utilizó Freud, y si vacías un concepto de sentido, es un concepto completamente inoperante. O sea, no te sirve de nada poner, o sea, si yo ahorita escribo no sirve, ¿sí? Tengo que explicar obviamente qué quiere decir eso, pero esto no me va a servir de concepto si yo no le asigno algún tipo de sentido. Entonces creo que es una, digamos, toda esta subversión que hace Lacan de la teoría freudiana y de los conceptos freudianos, creo que tienen esas dos improntas, porque a la vez hacen que sea eso y que absolutamente no sea eso. Es decir, sí, la sexualidad tiene algo que ver con las prácticas de los placeres de los cuerpos y de cómo los cuerpos se relacionan unos con los otros, y cómo sí, pero solo lo tienen en tanto estamos en una cultura donde eso se propone. Sí, no, es por lo menos mi y lo mismo con el lado hombre y el lado mujer. O sea, creo que nunca en la historia del Occidente, no sé si habrá algún caso excepcional, pero nunca en la historia del Occidente las mujeres han tenido más, digámoslo así, poder manifiesto. Bueno, me parece que a veces han tenido como cierto poder, pero no es lo que está en la palestra. Nunca han tenido el poder manifiesto, y no es algo, digámoslo así, sexista, sino es cómo se ha desarrollado nuestra cultura. Es como que los estadounidenses, no sé si ustedes saben, pero toda la lucha de Martin Luther King Jr., ¿sí? Muy famoso, el que dijo tengo un sueño, ¿sí? Eso fue en 1960. No sé si con lo cerca que es, o sea, decir que los Estados Unidos, a través de su historia, para no decir ahorita, ha participado del racismo, no es, digamos, me parece que hay suficiente evidencia ahí como para poder argumentarlo bastante fuertemente. Ahora tenemos el problema de que esto a veces nos inhibe el poder hablar con otros, porque por ejemplo, este discurso del lado hombre, del lado mujer, muy problemático ahorita. A modo, porque si hablamos entre nosotros, asumiendo que todos somos analistas y que todos sabemos de lo mismo de lo que estamos hablando, bueno, digamos que no hay problema, porque estamos utilizándolo más como concepto, como herramienta. Pero obviamente después, cuando hablamos con un sociólogo, con una persona de estudios queer, de personas, digamos, más inmersas en los cambios en género y de cómo se vive la sexualidad del momento, nos va a decir, están en 1800, o sea, no puedo hablar contigo, lee un poco y charlamos. Por eso también me tomé el trabajo, durante una hora creo ya, de poder diferenciarlo, de poder decir, no, me parece que cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando de esto que se piensa de una vez cuando se habla de sexualidad.
Sí, sí, por favor. Yo aclaro, no soy psicóloga, no soy bióloga. Ese discurso que vos dijiste hace un rato, si no entendí mal, vos dijiste lo oscuro que está ligado a lo femenino, a los cuerpos y todo eso. ¿Por qué ese discurso? ¿Por qué ese? Ese discurso. Claro, es lo que... O sea, ¿por qué no lo luminoso? Está buenísimo. Y de nuevo, la única respuesta que te tengo es justamente esta. No sé si se escuchó, así que lo voy a repetir. Básicamente estás preguntando por qué lo oscuro está ligado a lo femenino y al cuerpo. Claro, porque podría no ser así. Es decir, si alguien toma... Claro, pero puedo decir es luminoso. Claro, pudieras decir lo luminoso. No te lo voy a negar. ¿Por qué no se dice eso? Exactamente. Y creo que justamente no se dice eso porque no se dice eso. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, en el sentido de que... ¿Eso cambiaría la cuestión? A mí me parece que lo vamos a tratar un poco más después, que me parece que daría igual en un punto el poder decir que digámoslo así, lo voy a repetir porque no sé si se escuchó bien. Básicamente la pregunta es ¿por qué el discurso que nos dice que lo oscuro está ligado al cuerpo y al femenino? Me parece que la respuesta, por lo menos la que yo he armado, y a mí me satisface, no sé si ustedes, pero es que justamente es ese lugar que ha ocupado, ¿sí? Es decir, lo pueden ver acá, también está maravillosamente desarrollado, pero bueno, con el cuerpo místico, con la sexualidad femenina. No sé si ustedes han visto un meme donde hay dos personas, es un meme como de los tiempos victorianos, y está un hombre como así pensando de ¿y qué querrán las mujeres? Y después está la mujer diciéndole exactamente lo que quiere, y después él dice, sí son misteriosas. Me parece que pasa eso completamente. El problema que tenemos es ese, que culturalmente, sociológicamente, en nuestra cultura se ha propuesto eso. Y el problema mayor, me parece a mí, está justamente en que esa no sería la subversión, ¿sí? Porque si cambiamos los lugares, queda lo mismo, ¿sí? Pues después alguien pudiera... No, pero a mí me parece que los hombres son los luminosos. No, pero a mí me parece que las mujeres. ¿Y eso cómo se deriven? ¿Sí? Por eso, estoy completamente de acuerdo y es el problema que estoy intentando señalar. Y la respuesta media que estoy dando es que justamente se trata de cómo nuestra cultura ha desarrollado o se ha desarrollado. Porque, y esto otra cosa muy importante, ya te doy la palabra, otra cosa muy importante, el psicoanálisis es un invento de Occidente. Muchas veces acá no sé si se han puesto a pensar, pero el psicoanálisis también es muy reciente, lleva 100 años. La química no, la física no, la matemática menos, la lógica menos, la lingüística. Bueno, la lingüística, no, hay desarrollos lingüísticos en el medioevo también, o sea, no. Pero el psicoanálisis no. Después, bueno, alguien puede decir, bueno, pero antes estaban los confesores, los chamanes, etcétera. Pero me parece que, bueno, es otra discusión más amplia. Pero, según mi juicio, conviene entonces retener algo de cómo eso se ha vivido en Occidente. Pero tenemos este problema que pareciera como si fuéramos misóginos del año 1700, que es un problema muy grande, un problema grandísimo, porque cuando tú escuchas a alguien hablando mal o diciendo cosas que te llaman mucho la atención, a esta persona no lo voy a seguir escuchando, me está diciendo estupideces y no quiero que contamine mi pensamiento, o tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo, voy a mi casa, duermo antes del partido. La idea es que
se sepa que no estamos tratando eso, sino que estamos o también todo el tema de la sexualidad. No sé, ni siquiera me parece que tiene que ver con casuística. Hablen ustedes con sus amigos y me parece que la mayoría de los problemas que tienen no son sexuales. O sexuales en el sentido de genitalidad. No tienen que ver con eso, con asumir su cuerpo. Creo que tienen que ver con otras cosas. Entonces es como si todos quieren sexo. No, hay gente que no quiere sexo. Y eso capaz a ellos no les provoque cierto sufrimiento. No, lo único que quería decir es, cuando vos marcás esto de que ese es el lugar que se le ha asignado de lo oscuro a lo femenino, por ir retomando que muchos acá somos psicoanalistas o venimos formados en eso, y retomando lo que dijo Bruno de no tocar al padre en relación a Freud, es que Freud también hace eso, de poner a la mujer en ese lugar de exactamente, del continente oscuro, de no saber qué quiere una mujer, que por ahí grafica eso, el meme del que estás hablando. El meme ese es buenísimo, porque el meme ese, no sé si después se los mando, si me escriben después se los mando, pero es una caricatura freudiana, ¿sí? Porque la mayoría de los pacientes de Freud eran mujeres. Entonces, que después de 40 años, él escuchando a mujeres, no sé, me imagino que será todos los días, no sé cuál era la frecuencia de trabajo de Freud, pero por lo visto, por los cuantos 26 tomos que tenemos, diría que probablemente laburaba mucho. Que después todavía diga no sé absolutamente nada de las mujeres, me parece que es adrede, digamos, o sea. O la otra manera, el problema es que justamente me parece que la subversión que propone Lacan es digamos la única manera que se puede proceder, que es tomando los conceptos freudianos y destrozándolos, vaciándolos completamente de sentido, también sustituyendo en el sentido que quiere darle. ¿Ibas a decir algo? No. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, hagamos un break acá porque creo que son casi las 10 y... Sí, así no... Hagamos un break medio rapidito y después seguimos, no sé, en 10 minutos, no mucho más de eso. Un poquitito más. Yo lo que estuve elaborando ayer, consciente de la sexualidad, por ejemplo, es que Lacan plantea en su parte de mi enseñanza, que el sexo es la oscuridad de la verdad. O sea, es el punto, digamos, donde viene la pregunta, por supuesto, acerca de quién es respecto al otro. Lo que pasa es que la pregunta por la sexualidad que era vinculada es qué es ser una mujer, por ejemplo, qué es ser un hombre, qué es una madre, qué es un padre. Alfredo también lo podemos hacer, pero el vocabulario que usa es muy complicado, porque incluso la histeria también la define como no es ser una mujer, pero a veces cómo se procrea o algo. Sí, la pregunta principal me dijo que el Vallejo era el... Ajá, él estaba en la apertura. Para mí tiene que ver con... ¿Qué? No me parece que... Pero... que sea... O sea, que ahí sexualidad se esté refiriendo a todo el tema de comer, me parece que no. ¿Entienden? O sea, obvio, pero para mí acá hay un punto todavía, este punto para mí hay que indagarlo bien. O sea, ¿qué por supuesto. ¿Qué significa ese punto? Es algo que doy... Pero sí, yo estoy de acuerdo en el punto donde la sexualidad no es una identidad sobre el cual se recurso, está claro, y estoy muy de acuerdo con lo que tiene que ver con la sexualidad, con comer, con el problema que llamamos rápidamente sexualidad. Pero sí hay algo de la sexualidad, digamos, en un libro de psicoanálisis, o sea, algo entre sexualidad inconsciente que para mí que tiene un vínculo muy... que no lo quiero desechar rápidamente, ¿me entendés? Justamente por toda mi lectura de Foucault.
pero no sé si es como... ¿Cómo estás, Salud? No sé si te acuerdas acá, que básicamente el hacha a todas las personas que están hablando. Sí. Ah, sí, no lo he hecho, soy pésimo haciendo publicidad. No hice nada. Cuando termine. Era el momento para hacerlo. Cuando termine. Que cuando dicen que básicamente el critica, Vallejo critica a Rimbaud, cuando Rimbaud critica a Foucault, diciendo que la confesión haya perseguido al psicoanálisis, obvio, o sea, no estás agregando nada. Y la crítica que le hace Mauro es decirle, pero la confesión nada tiene que ver con, o sea, no se rebaja a el confesor y el confesante. Tiene que ver con toda una estructura de un dispositivo, y eso es lo interesante. Me parece que esto también. Y estoy de acuerdo, sin dejar por el lado que justamente, o sea, a ver, el problema con trabajar con solo lugares lógicos es que desechas que esos lugares lógicos están ocupados por algo, y justamente me parece que este lugar lógico está ocupado por la sexualidad. A mí me interesa muchísimo más el lugar lógico, pero ese lugar lógico está ocupado por la sexualidad, entonces no se puede disociar, ¿me entiendes? Es un problema. Es como pensar que lo desconocido, o decir que lo desconocido no tenga que ver con las mujeres, sí, o sea, por toda la tradición que tenemos, no por sí, claro, las estupideces que se dicen exacto. a veces, pero eso es lo que ha ocupado ese lugar, entonces tiene cierto bagaje. Los demás que nos hicieron bien, ¿eh? Sí, siempre hay unos cuantos que están mal, pero bueno. ¿Sabes lo que no me gusta a mí, Félix, esto? ¿Te gusta? No me gusta. No, el rojo. Las banditas. A mí sí. Bueno, pero también Igual. hice la portada. No sé por qué te lo digo, me meto, ¿viste? Pero... Diseñé la portada a partir de eso. Y a mí que me importa, no, pues estoy pensando en mi tapa. Claro, porque la estoy pensando en mi tapa. No, pero el otro día tiene este diseño. No, pero sí, a veces lo tiene, pero yo le pregunté si lo podíamos sacar. Sí, se lo pueden sacar. Sí, me parece que ¿cuál es lo que querés? Igual me gusta. A ellos no les importa nada. Pero me parece que si lo hacen, me parece que acá funciona con la tapa. Sí, ¿Entiendes? Pero hay unos que no, o sea, esto no sé si funciona con la tapa. ¿Entiendes? Pero porque yo Cuarta precisamente. Cuarto de ¿Cómo vende el Fredito? por momentos. Claro, porque como que se corta por momentos y vos vas alto y por ahí haces comentarios bajitos y creo se me hace que yo escucho, Claro. pero la gente Te dije que hablaba para. No, pero Nadie dice Juan Manuel, ¿verdad? Dice Juan Manuel, ¿verdad? Voy a saludarlo. no está Juan Manuel. No está Juan Manuel. Bueno. ¿Cuidan los libros? Voy a hablar. No sean sí, ya quería el nuevo, No, igual no pude. Ey, no salí rajando menos.